No es que seamos ya lo que el Señor demanda de nosotros, pero sabemos lo que el Señor demanda, entonces eso ya es un logro, y eso lo vamos a perseguir. Esa es nuestra tarea, perseguir lo que el Señor nos demanda, que es peor si no lo supiéramos. Nos estamos ajustando cada vez más a lo que es una iglesia bautista reformada, haciendo ajustes en el camino. Por eso la idea de iglesia reformada es que siempre está en reforma, pero no una reforma a innovar, a traer cosas nuevas. Es una reforma de vuelta a la Escritura. Desde el mismo reformador Martín Lutero, la encomienda constante era esa: hacer más bíblicos, más hacia lo que la Biblia establece en nuestra vida y en nuestra práctica. Y es frente a eso, Lutero queda en cierta instancia del camino, Calvino queda en otra instancia del camino, y los bautistas particulares, que es con los que nos identificamos, siguieron avanzando y aún seguimos avanzando, tratando de ajustarnos cada vez más a la doctrina reformada. Casado hace 18 años, mi hija es un milagro del Señor, ya nosotros no podíamos tener hijos. Después de 10 años de casados, el Señor nos concedió tener una bebé, y ya ahí tiene 7 añitos, así que es una gran bendición para nosotros. Mi esposa no pudo acompañarnos hoy, tenía una diligencia familiar que atender, no pudo acompañarnos, les manda muchos saludos. Igual los hermanos de la iglesia les mandan muchos saludos, están orando por ustedes, por esta comunidad, rogando al Señor que les prospere, que les bendiga. Y entendemos, hermanos, que somos llamados a poner los dones al servicio de la Iglesia universal. Y esto para nosotros no es una obligación, es un privilegio. Poder estar aquí con ustedes, acompañarles, visitarles, como dice el apóstol Pablo, compartir algún don de lo que el Señor nos ha dado. Y tener un mayor conocimiento de la gran familia que el Señor nos ha dado. Dice el Señor Jesucristo que ninguno que haya dejado familia, padre, madre, no recibirá en esta vida el 100, y eso es una realidad cuando llegamos a la iglesia. 100 veces más. Ya tenemos 100 padres, 100 hermanos, 100 hijos, 100 de todo. 100 casas. Todo esto hace parte de cómo el Señor nos bendice a través de la iglesia. Quisiera entrar ya al tema de nuestro estudio que nos compete, y voy a tratar de avanzar lo más que pueda a la hora de ver temas que son, por su contenido histórico, pues muy amplios, y tratar de resumir la historia de por lo menos 500 años, pues nos queda un poco difícil en 2 horas. Pero vamos a intentar por lo menos resaltar algunas características que hacen parte de lo que es una iglesia confesional e histórica, o histórica y confesional. El texto 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, este es un pasaje que entraña mucha información y debe ser tratado, debe ser analizado de tal manera que podamos rescatar la mayor parte de información del texto. Aunque no vamos a entrar particularmente al texto, pero nos va a ayudar mucho a situarnos a la hora de estudiar.
para que si tardo, le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo era pastor ¿de dónde? De Éfeso, de la iglesia en Éfeso. Pablo le está dando algunas recomendaciones a este joven pastor y le dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quisiera entonces hablar de la iglesia confesional e histórica y a qué nos referimos con esta, podemos decir, declaración. Inicialmente debemos decir que eso es lo que somos. Ya, eso es lo que somos por implicación. ¿Sí? Y diríamos que esa es la respuesta corta. Es lo que somos, iglesias confesionales e históricas. En cuanto a esto, debo decir también que es la iglesia de Cristo, que es apostólica e histórica, y que toda verdadera iglesia debe contar con las marcas distintivas que nos provee las Sagradas Escrituras. Yo creo que partiendo de ese hecho tan obvio, nosotros podemos argumentar lo que somos. En toda época, mis hermanos, se han levantado congregaciones que se han desviado de la doctrina del Señor y de la práctica apostólica. Eso lo hemos visto desde el inicio de la historia de la iglesia. De hecho, no ha llegado el siglo V cuando ya la iglesia ha introducido prácticas totalmente desviadas con el arrianismo, con el pelagianismo. Vamos a ver algo en la segunda hora sobre el tema del pelagianismo. Pero el arrianismo es algo que permanece presente en la historia de la iglesia mucho tiempo. De hecho, hasta el presente lo tenemos. Y eso viene desde el siglo III, más o menos también, y es combatido por la iglesia, declarado una herejía. Pero obviamente, como había tantas mezclas del Estado con la iglesia, empezaron a tener ciertas complicaciones en estas posturas. Les empezamos entendiendo que la iglesia confesional e histórica parte de lo que la Escritura establece. Ese tiempo apostólico, ese tiempo en el cual se deriva muchas de las doctrinas que hasta el día de hoy permanecen, pues se vio también muy vulnerado por prácticas doctrinales erróneas. En 1 Corintios, el apóstol Pablo describe a esta iglesia en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todas los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es interesante, hermanos, aquí en esta porción de esta primera carta a los Corintios? Pablo está llamando a esta iglesia, iglesia. Y eso es interesante. Aparte les dice a esta iglesia que son santos. Pero cuando usted se detiene a hacer un estudio de 1 Corintios, se va a dar cuenta que a veces pareciera que no fueran tan santos y que no fueran iglesia. Pero Pablo los llama iglesia y santos. Esta iglesia se estaba desviando del propósito que Cristo estableció. Lo primero con lo que uno se encuentra en esta iglesia es que habían contiendas entre los mismos miembros, divisiones. Verso 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Su comportamiento, el comportamiento de esta iglesia, era totalmente contrario al espíritu evangélico y cristiano. Todo lo que esta iglesia estaba adelantando estaba en alguna medida desviado y alejado de lo que Cristo había establecido como principio para la iglesia. Lo mismo lo vemos en el versículo 17 al 19. Habla acerca de ese comportamiento contrario a lo que es la identidad cristiana. ¿Qué era lo que los corintios debían seguir? Pues la fe histórica, la fe que había sido predicada por Cristo, que había sido establecida por los apóstoles y que ahora Pablo tiene que entrar a recordarles. Es en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 1 al 4, donde Pablo levanta una exhortación y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjese lo interesante de esto, hermanos. ¿Por qué es interesante y llamativo? Normalmente, cuando uno habla de una persona carnal, imagina inmediatamente, llega a su mente inmediatamente la idea de un impío totalmente perdido en la maldad, el pecado, perdido allá arrastrándose en el vicio. Pero Pablo está tomando esa imagen de la perversión en el pensamiento y la práctica de los hombres en la iglesia y está diciéndoles: ustedes son igual a eso. O sea, ¿qué diferencia podemos hallar entre una persona que no ha conocido a Cristo y ustedes que dicen conocerlo? Y Pablo trae esa imagen del carnal, porque nosotros entendemos que cristiano carnal no hay, simplemente es un apelativo para definir a un hermanito que no es hermanito en realidad y que participa de la iglesia visible, pero que es un impío. Y entonces, como si eso fuera poco, estaban practicando en medio de la iglesia pecado sexual. Un hombre se estaba acostando con su madrastra y los miembros, no, chévere, bien, no es que estamos acá en el siglo II y empezando siglo I y esto ya es moda, esto no tiene problema, no hay por qué escandalizarnos por eso. Y Pablo dice: ¿cómo es que ustedes permiten tal cosa? ¿Cómo es que ustedes pueden llegar a tal extremo de llegar a ser comparados y ponerse al mismo nivel de hombres impíos? La iglesia estaba distraída con los dones espectaculares. Con el que hacía milagros, el que hablaba en lenguas, el que hacía no sé qué, sin prestar atención a la disciplina del ofensor. ¿Qué es más bíblico? ¿Qué tiene un soporte más establecido en la práctica de la iglesia? ¿Qué es lo que se debe definir y se debe identificar en medio de la iglesia? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace iglesia? ¿Qué es lo que a la hora de nosotros decir somos una iglesia, qué nos identifica? Lutero dice: a la iglesia la identifica la palabra y los sacramentos. Pero viene Calvino y dice: sí, está bien lo que dice Lutero. Y Calvino dice: no solamente la palabra y los sacramentos, eso está bien, sino que también la disciplina. ¿Cómo yo sé cuál debe ser el comportamiento de un cristiano?
Bueno, entonces hagamos un análisis. ¿Qué dice la Biblia en cuál debe ser la imagen de la iglesia invisible? Este es el carácter de la iglesia invisible, dice Calvino. A través de la luz que nos arroja el carácter de la iglesia invisible, vamos a probar a la iglesia visible. Viendo la luz de la iglesia invisible, entonces yo puedo saber si usted como iglesia visible es similar o igual a ella. Cuando algo no se está haciendo conforme a la imagen que nos arroja la iglesia invisible, pues entonces entra la corrección disciplinaria. Está la disciplina instructiva y la disciplina correctiva. La disciplina instructiva es la que estamos haciendo ahora mismo. Están recibiendo instrucción de qué es lo que deben vivir, cómo lo deben vivir, qué deben hacer, cómo ser iglesia, qué es una iglesia, todo eso. Y ya cuando usted, sabiendo esto, y usted se revela a esto, pues ya viene la disciplina correctiva. Y Calvino dice, esto es lo que nosotros debemos hacer. Aparte de la predicación de la palabra, los sacramentos, está la disciplina. La disciplina va a ayudar a muchas cosas, a mantener la iglesia pura, a saber quiénes son creyentes, a administrar los sacramentos a quienes verdaderamente hacen parte de la iglesia. La disciplina ayuda bastante en la práctica eclesiástica. ¿Qué es lo que hace Pablo? Capítulo 5, versículo 1 y 2. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y esta fornicación no es como la que se escucha comúnmente entre los gentiles, porque se sabe que son gentiles y pues hay fornicación en ellos. Pero la fornicación que se oye en la iglesia es peor que esa fornicación de los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y cuál es el mayor problema, Pablo? El mayor problema, el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué están envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No debería más bien la iglesia actuar, no quedarse simplemente como, no, como es la iglesia y es gracia, pues gracia es para todo, gracia. Y si un hermano está revolcando con la madrastra, pues mostrémosle gracia. Esa es una gracia barata que la Biblia no muestra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, la gracia misma os enseña que os apartéis de fornicación, de todos estos pecados, que ande sobria, justa y piadosamente. La gracia es una maestra. La gracia nos capacita para vivir conforme a la demanda que Dios establece. La gracia no es un concepto alcahueta, que yo puedo entonces, como estoy en gracia, vivir como se me venga en gana y hacer lo que quiera y el pastor ni nadie en la iglesia me tiene que decir nada porque estamos en la gracia y ¿quién es usted para juzgar? La Biblia dice, no juzgues. Ahí sí se aprenden los hermanos los versículos de memoria. No juzgues, para que no seáis juzgados, porque con la vara que tú midas vas a ser medido y no sé qué. Ese texto, aplicarlo así está muy mal aplicado. Porque de hecho la Biblia nos manda a juzgar. Nosotros como iglesia somos llamados a hacer justicia y a juzgar con justo juicio. No podemos hacernos los de la vista corta simplemente porque es que el hermanito da buenos diezmos. O es que el hermanito ayuda con las actividades, entonces no le digamos nada porque se nos aburre y se nos ofende y se nos va y ahora ¿qué vamos a hacer? Hermanos, somos tentados en eso, de no molestar al hermano, dejémoslo quieto. Pero no debe ser así. La iglesia, que es una iglesia confesional e histórica, está parada y cimentada sobre lo que Cristo ha dicho y sobre lo que han dicho los apóstoles. En esta iglesia los corintios se defraudaban unos a otros, capítulo 6, versos 7 y 8, no lo vamos a leer, pero para que lo tengan ahí. Algunos falsos profetas o miembros con supuestos dones estaban denigrando el nombre de Cristo. Y supuestamente, dicen ellos, por revelación del Espíritu Santo.
poniendo una apariencia de piedad en una práctica totalmente contraria, defraudándose. Primero los Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber, ahí Pablo refuta los que supuestamente hablan por el Espíritu en esos dones espectaculares. Hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La búsqueda de dones espectaculares, pues obviamente estaba conduciendo a la iglesia al orgullo, al egocentrismo, aún a la egolatría, porque se convirtieron adoradores de hombres. Y es que yo soy de este. Y Pablo les dice, hermanos, ¿no es mejor que todos sean de todos? Y no quedarse simplemente con un grupo. Si yo me quedo solo con Pedro, ¿y qué pasa con lo de Pablo, lo de Apolo, lo de Cristo? Yo prefiero tenerlos a todos, porque todo es vuestro. Pero cuando somos orgullosos, entra el egocentrismo, entra esa actitud prepotente que lamentablemente se ve todavía en medio de las iglesias, donde hay unos que se creen, mejor dicho, los supermanes espirituales, y que todo mundo tiene que venerarlos. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. La Escritura establece respeto para los hombres de Dios, y hay que respetarlos y honrarlos. Pero ellos no son Dios. Son hombres. Dones a la iglesia. Y hay que reconocerles su labor, tratarlos con respeto, como se debe tratar a cualquier hermano, y de hecho a cualquier persona. Hay una honra especial para el siervo del Señor, pero no podemos nosotros caer en que si no estoy con este o fuera de este no hay salvación o no sé qué. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros amamos la iglesia local, amamos nuestra iglesia, estamos identificados con ella, hacemos parte de ella, pero eso no nos debe hacer ciegos. Es por eso que la confesionalidad misma nos habla de la libertad cristiana. Pablo dice en el capítulo 13, versículo 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Curioso, hermano, esto, porque uno pensaría que estas actitudes, que estas acciones, estarían evidenciando amor. Claro, pues si este hombre está hablando lenguas angélicas, si esta persona habla profecía, tiene conocimiento, tiene una gran fe, traslada los montes y aún todas sus posesiones las entregó a los pobres y su vida la dio para ser quemada. Cuando uno lee la historia, hermano, yo no sé si usted han leído algo de historia de la iglesia, pero hubieron etapas donde habían hombres que creían que si morían martirizados iban para el cielo directamente, entonces se mataban. Máteme. Es que el asunto no, le tocó a la iglesia empezar a... No, es que el asunto aquí no es ese. No es simplemente máteme y ya por eso, porque usted puede que lo maten pero no sea creyente. El asunto acá no es simplemente que lo maten. Había gente que tenía su hogar y llegó el tiempo del monasticismo y entonces la esposa para el monasterio, el esposo para el monasterio y los niños a un orfanato. Se dividía la familia, ¿que por qué? Porque esa era la idea de piedad en ese tiempo, en el tiempo monástico. ¿Qué es ser piadoso?
ser un monje. Ahora, porque había tanta corrupción también en la iglesia que, pues obviamente ellos tenían una mala interpretación del asunto. Y entonces creían que la mejor manera de ser piadoso era hacerse monje, volverse ermitaño por allá, hacer voto de pobreza. Había gente que construía pilares de 1 metro por 1 metro, y ahí vivía, ahí dormía, ahí comía, ahí hacía sus necesidades, vivía de la mendicidad. Porque eso era supuestamente agradable a Dios. Entonces fíjese que a veces nuestra interpretación acerca de lo que es piadoso es muy distante a lo que Dios establece como piedad. Dios establece como piedad, viva con su esposa, ámela, respétela, valórela, prepárela y preséntesela a usted mismo como una mujer santa. Tome a sus hijos, disipúlelos, hónrelos, críelos en el temor del Señor. Participe de una comunidad, hágase parte de una iglesia. Entonces, frente a eso, es que nosotros debemos empezar a formar un criterio. ¿Qué criterio? El criterio de cómo nosotros nos estamos acercando a la Escritura, que es nuestro fundamento principal de cristianismo. Ahora, en esta iglesia ni la Santa Cena se salvaba. Como leía el hermano, a la hora de participar de la mesa. Porque hay un enfoque en la cena del Señor que no debe ser desatendido. Y lamentablemente nos quedamos con un pensamiento muy católico, una práctica muy católica, aún en nuestras iglesias protestantes, y nos olvidamos de la esencia de lo que es participar de la mesa del Señor. Esta iglesia tenía un comportamiento totalmente lejano, y Pablo tiene que entrar a corregir. Lo que está haciendo Pablo en la lectura que hacíamos al inicio para tomar la Santa Cena es una corrección. Y antes de ese, en el capítulo 11 les dice, porque lo que ustedes hacen no es tomar la cena del Señor. Ustedes se adelantan, el que es rico viene y trae, pero no deja al pobre, se segregan, porque es la comunión. Y la comunión es con la iglesia. Lutero dice, yo no puedo conocer a Cristo si primero no conozco la iglesia. Y la iglesia, si está desunida, cada uno por su lado. Es más, había gente que ni siquiera entendía para qué se reunía y se iba a emborracharse y a llenar la barriga ahí porque había harta comida. Y por eso, al pasar el tiempo, la iglesia tuvo que ir ajustando esas prácticas para que no se convirtiera en un desorden y a tratar de regular un poco más el tema de la celebración de la cena. No tenían en alta estima el sacrificio de Cristo. Lo que había logrado el sacrificio de Cristo, el llegar a traer unión a la iglesia. Cuando participamos de la mesa, todos nos encontramos en Cristo. Usted puede ser volador, puede ser un empleado, puede ser un empresario, puede ser lo que sea. Pero cuando usted toma la cena del Señor, usted es igual a todos. Todos son iguales a usted. Nos encontramos en Cristo. Todas las posturas, las posiciones, todo lo que haya, se queda atrás y nosotros nos encontramos en Cristo. Y es frente a esa realidad que participo de la mesa. Cuando Pablo dice, discierne el cuerpo del Señor, se está refiriendo a la iglesia local. No es mirarme a mí, porque ese es el moralismo que puso el catolicismo. Usted allá participe de la comunión, dicen ellos. Y empezó una situación de un tema moralista, basado obviamente en la doctrina que practican los católicos, que es la semipelagiana. Y frente a eso, cada uno buscaba a través de sus obras, a través de su propia vida, de su conducta moral, tratar de agradar al Señor y ganar el favor del Señor.
Y a veces pareciera que en la iglesia cristiana pasa lo mismo. Entonces yo participo de la mesa y ¿cómo estoy yo con Dios? Hoy no peco porque hoy es la cena del Señor. Bueno, nosotros no pecamos, no debemos pecar nunca porque siempre estamos delante del Señor y siempre estamos caminando con Él. Cuando yo voy a participar de la cena del Señor debo mirar a mi hermano. ¿Mi hermano me ve como mi hermano? ¿En esta iglesia me ven como un hermano? ¿Yo para la iglesia soy un hermano? No soy un holograma por ahí simplemente que no sirve para nada, sino que estoy en medio de la iglesia y hago parte de ella. Aporto lo que tengo desde mis capacidades para la iglesia, para el avance de la iglesia, del reino del Señor. ¿Qué estoy dando yo para la iglesia? No es qué puedo recibir. Eso es ser parte de la iglesia. No es simplemente llegar a creer que todo el mundo tiene que correrme a mí y servirme a mí. No, yo llego a la iglesia a servir, a ver en qué puedo ayudar. Eso es algo que deben hacer en el creyente. El creyente sabe por inherentemente lo que es. Y eso va a comenzar a fluir porque por eso el apóstol Pablo también en Gálatas lo coloca como fruto. Es un fruto natural. Cuando participamos entonces de la cena del Señor, estamos mirando es la iglesia. Y si tengo alguna diferencia con algún hermano, yo tengo que acercarme a ese hermano y solucionar mi asunto. Porque yo no puedo participar de la mesa con un problema con un hermano. ¿No es que es mi hermano? Y es como si yo mutilara el cuerpo. Por eso cuando un hermano falta a la iglesia, no es que el pastor sea cansón diciéndole, hermano, al culto, no sé qué. No, es porque cuando usted no viene al culto, es como si no viniera al culto sin un brazo, o sin una pierna, o llegar mutilados a celebrar un culto. Entonces el cuerpo no está completo. Ahí es donde nosotros vemos la importancia de lo que Pablo está tratando acá. Lo interesante es que aún así, y con todos esos problemas doctrinales, morales y espirituales, el Señor sigue considerando esa iglesia suya. Esta es mi iglesia. Y por eso envía a su siervo a que corrija, a que empiece a corregir. Vemos esto también en el mensaje que encontramos en el libro de Apocalipsis acerca de las 7 iglesias. En este libro se nos muestran los errores doctrinales y de conducta que pueden ingresar a cualquier iglesia. Pero es aquí Cristo mismo quien les escribe a estas iglesias, a pesar de todos estos problemas que presentaban, Él les sigue llamando iglesias. Les sigue diciendo, esta es una iglesia. Has dejado tu primer amor, usted parece, mejor dicho, si usted no hace esto, va a ser destruida, va a desaparecer, pero es iglesia. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 26, artículo 3, dice: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Ahí es llamativo que puedan llegar aún a ser llamadas como sinagogas de Satanás. Al mencionar todas estas cosas, hermanos, la pureza doctrinal no es que estemos descalificando a aquellas iglesias que conviven con algunos errores doctrinales. ¿Cuál es el problema? Que esto no debe ser excusa para que una iglesia anide errores doctrinales y de práctica. Porque como ya lo mencioné, después de que usted sabe cómo debe ser o cuál debe ser su proceder y no lo hace, pues el Señor va a obrar. Es lo que pasa con Corinto. Pablo viene, envía las cartas, la iglesia y pasa un breve tiempo y la iglesia desaparece. Se le advirtió, se le mostró el camino, cómo debía corregirse, qué debía hacer, pero no lo hizo. Muchas iglesias a lo largo de la historia
que han permitido esta clase de prácticas, luego terminan convirtiéndose en sinagogas de Satanás. Y esto es un peligro serio que corre toda iglesia. Toda iglesia. Y es por esta razón que se hace necesario revisar si nuestra doctrina y práctica se ajusta al fundamento dado por los apóstoles. Quizá no tenemos la iglesia perfecta en la tierra, pero sí debemos procurar serlo. A mí me llama la atención mucho cómo le dice Dios mismo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Si el Señor se nos acerca hoy día y nos dice lo mismo, de hecho el Señor lo ha dicho. Ahí es donde nosotros debemos empezar a revisar. Lo que estamos haciendo a la hora de estudiar esto es revisar. Yo tomo qué es el fundamento que yo tengo como iglesia, qué es lo que define la iglesia escrituralmente, y empiezo a ver la iglesia. Y empiezo a verme a mí como parte de la iglesia. En qué debo mejorar, qué debo corregir, qué debemos cambiar, qué debemos ajustar, cómo se debe ir. Hermano, y vamos a vivir mucho tiempo en eso. A mí me ha tocado hasta hace poco con los hermanos decirle: hermano, yo he estado estudiando, he estado leyendo este tema, he estado mirando el orden del culto, cómo se debe celebrar un culto, cómo lo hacían nuestros padres bautistas, cuál era la estructura, cómo ellos lo usaban, qué pensamientos tienen, cómo ellos entendían la escritura frente a esto. Y creo que debemos hacer algunos ajustes en el culto. Es necesario. Y eso no es que como yo lo dije, y yo dije que es así, y como yo dije que es así, y como a mí me gusta así. Aquí el asunto no es de gustos. Aquí es lo que Dios dice. Y si Dios nos dio luz, pues no debemos decir: no cambiemos porque ¿qué va a decir la gente? A nosotros no nos debe importar qué dice la gente. Y a nosotros nos importa lo que dice Dios. Y si Dios dice así se tiene que hacer, pues lo hacemos así. Amén, no que el culto es de Él, es para Él, por eso se llama culto. Y el culto debe ofrecerse al Señor. El culto no es para nosotros. Nosotros venimos a rendirle culto a Él. En ese entendimiento es que nosotros debemos caminar, ir creciendo, ir avanzando, pasos, ir dando pasos que nos ayuden a ir ajustándonos, y eso es reforma. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? No acabé ni con el tiempo. Hoy en día vemos cómo el desorden en algunos aspectos de la iglesia que crecen y se expanden por todas partes. Surgen movimientos, doctrinas y prácticas desviadas de la Escritura. La verdad de esto es que la gente ve las cosas y nadie dice nada. Yo recuerdo que en algún momento cuando estaba en la iglesia pentecostal, yo hablaba con los líderes de la iglesia. Yo tenía una cercanía con el presidente de la misión. Y yo constantemente le decía: yo quiero prepararme, quiero estudiar, quiero... De hecho, él fue el que me invitó a un evento de los reformados y yo me quedé y él no. Y lo que uno nota es cómo muchas iglesias saltan del libro de los Hechos al siglo XIX. Porque según ellos, en medio de esa iglesia, no sé si no existió, no sé qué pasó con esa iglesia. Algunos temen que por qué no, que será la iglesia católica y nosotros estamos... Hay unos que inventan que no, que es que paralelamente a la iglesia católica hubo una línea que siempre se permaneció. Uno puede decir, sí, hay una línea, un remanente que Dios siempre preservó, pero no paralelo a la iglesia católica, estaba dentro de la iglesia católica. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vámonos dándonos cuenta cómo el porqué de esas prácticas y cómo la tarea de la iglesia muchas veces es innovar y hacer que sus servicios sean más agradables a la gente, más cómodos, más llevaderos,
Entonces hacemos un culto, hay iglesias que no, hagamos culto de 8 a 10 para que le quede a usted todo el domingo para que descanse. Hay iglesias que lo hacen a las 7, de 7 a 9, 2 horitas. Tenemos nuestro culto y usted puede, porque también el día del Señor es para descansar, hermano. Hay que descansar. Y sacan unas argumentaciones ahí bastante acomodadas y convenientes para el tema de aprovechar su domingo e irse no separado. El asunto es que ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, evaluemos por la Biblia, a ver qué nos dice el Señor. Es claro que nosotros no vamos a ir al Antiguo Testamento, a las prácticas del Antiguo Testamento en cuanto a la celebración eclesiástica, pero tenemos una visión del Nuevo Testamento que nos provee el recurso suficiente para ajustarnos a una práctica evangélica. Ahí es donde está la tarea. Tenemos recursos históricos que se nos han sido dados, nos han venido dando, para que nosotros también apelemos a ellos y sepamos cómo hacerlo. Un recurso histórico, hablando de los padres de la iglesia, es importante tenerlo y saber cómo ellos entendían y celebraban sus cultos. Es hermoso poder leer esos documentos de ese tiempo y ver las prácticas que tenían. La frase que más se utiliza y hace que las personas se confundan es que cada persona que se para al frente de la iglesia dice: nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y usted los ve abriendo la Biblia y uno dice: sí. Y la gente en las iglesias dice: pero es que yo voy a la iglesia, el pastor abre la Biblia, lee un pasaje y predica. Y uno dice: sí. Pero una cosa es utilizar la Biblia como un trampolín para decir sus suposiciones, y otra cosa es estudiar la Biblia y enseñar la Biblia. Esa es otra cosa muy distante. Nosotros debemos entender que la Biblia nos fue dada como un recurso que debemos utilizar para nuestro crecimiento, que es un insumo constante y que somos nosotros los que debemos ajustarnos a ella y no ella a nosotros. Debemos acercarnos en sumisión a la autoridad de la Escritura. Es por eso que las iglesias cristianas y apostólicas de todos los tiempos han considerado necesario condensar un resumen de doctrinas principales que nos enseñan las Escrituras y se les ha llamado credos y confesiones de fe. Ese credo que usted se aprendía en la Iglesia Católica para poder hacer la primera comunión o la confirmación, si alguno de ustedes la hizo. Yo hice la primera comunión y la confirmación. Recuerdo lo que nos enseñaban era el catecismo católico, que de Biblia no tenía nada, no me acuerdo qué enseñaban. Y recuerdo haberme confesado esa vez para poder participar de la comunión. Participé de la comunión una vez en mi vida, con los católicos, fue esa vez. Muy inquieto, no me muevo mucho. Entonces, frente a esto, recuerdo que cuando me iba a confesar, en ese tiempo tenía 14 años, me iba a confesar y a mí se me olvidaba que no se confesaba con los mandamientos. Y yo me acerqué ahí al cura y le dije: he pecado. ¿En qué ha pecado? Y yo, mandamiento que 4 o 6, y me inventé ahí porque no me acordaba. Bueno, vaya y récele al divino niño, a la Virgen, no sé qué. Y uno rápido, ¿no? Padre nuestro, santificado sea tu nombre, para acabar los 3 Padres Nuestros y no sé qué. ¿Sabe que hay algo curioso? Que a veces nosotros, como protestantes, pareciera que tuviéramos la misma práctica. Y tragamos a veces las cosas tan entero. Y uno pone una persona, yo les digo esto a los hermanos allá en mi iglesia. Uno pone a un hermano a que escuche un sermón de Dante Gebel y después lo pone a que escuche un sermón de la iglesia. Y hay gente que ni siquiera se da cuenta de la diferencia. ¿No?
Ah, igual, qué bonito. Yo recuerdo una señora de otra iglesia, un amigo me contaba, un amigo pastor, que le dijo una vez, no, es que a veces cuando estoy así como deprimida, como triste, como desalentada, lo que yo hago es poner una predicación de carismática para que me anime. Y el hermano como, o sea, si a usted no lo anima que Cristo murió por usted, que va a venir por usted, que le dé la palabra, entonces, ¿qué lo va a animar a usted? A nosotros nos anima y nos tiene aquí la esperanza que tenemos del conocimiento que hemos recibido acerca de Jesús. Yo no tengo que ir ante un payaso a que me entretenga y a que me haga reír, porque para eso no estamos. Ese es un asunto que el concepto de iglesia que a veces se tiene, y por eso hay gente que es tan arrastrada fácilmente por doctrinas humanas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, a la Escritura, tenemos que darnos cuenta que la naturaleza de la iglesia es confesante. La iglesia por naturaleza es confesante. La iglesia debe confesar lo que Dios demanda por su palabra. La palabra es suficiente e infalible y es el único fundamento para la fe y para la manera de vivir del cristiano. Hay un texto que los pentecostales y carismáticos utilizan a la hora de predicar el evangelio y decir, venga, haga la oración de fe, que es Romanos 10, versículo 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Venga entonces y haga la oración de fe y confiese a Jesucristo, y entonces la iglesia es por naturaleza confesante, y a lo que Pablo se está refiriendo aquí, en el contexto que él lo está diciendo, a una iglesia que está sufriendo persecución, lo que le está diciendo, aunque usted tenga la espada del soldado romano en su cuello y le diga, niegue a Cristo, o si no lo mato, usted lo que tiene que hacer es confesar. Y entonces vas a ser salvo. No sé si te van a matar, pero vas a ser salvo. El corazón cree para justicia, la boca confiesa para salvación. La iglesia confiesa, la iglesia declara su fe. Hay personas también que dicen, no, nosotros no nos sometemos a la confesión, porque es que la confesión, hay mucha gente que la coloca por encima de la escritura y no sé qué. Y entonces uno les pregunta a ustedes, ¿quién es Cristo para ustedes? Ah, Cristo es el Señor, el Redentor, el Hijo de Dios. Ah, eso es confesión. Eso es confesar. Usted está profesando su fe. Otra cosa es que no la tenga escrita, pero lo está haciendo. Desde el tiempo apostólico, las confesiones de fe formaron parte de la vida de la iglesia, y aunque eran cortas como los credos, y a veces trataban solamente un tema, las confesiones nos permiten distinguir entre lo que los verdaderos cristianos creen y lo que los sectarios herejes profesan. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Padre habla acerca de la Trinidad. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido de la Virgen, no me acuerdo ahorita el credo. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Y están las 4 doctrinas que todo creyente debía decir a la hora de ser bautizado. No era porque simplemente tuviera que repetir el credo, era que verdaderamente lo creía. No era repetir el credo, era que ya había estudiado de qué se trataba la doctrina y venía a la hora del bautismo y declaraba el credo diciendo, yo creo eso, lo tengo claro, y era bautizado. No es como ahora los católicos, que simplemente recitar como si fuera un rezo. En el tiempo de Cristo, vamos a dejar hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento, alguna duda, algún aporte. Ya los estoy viendo cara a cara.
Ya me pueden preguntar. ¿Nada? ¿Todo bien? Todo claro. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos a ti en esta mañana toda gloria, agradecidos, Señor, por tu infinita bondad, misericordia y amor. Gracias porque nos concedes este tiempo precioso de poder compartir tu palabra y ver las riquezas que entrañan, Señor. Gracias por esta iglesia local. Ruego tu bendición sobre ellos, que les ayudes a seguir avanzando, creciendo, madurando, prosperando en cada una de las labores, Señor. Los proyectos que tengan, Señor amado, ayúdales, susténtales. Sosténles conforme a tu gran misericordia, a tu gracia, Señor amado. Gracias por permitirnos servirles. Te ruego que lo que hemos hablado, Señor, sea de gran provecho y de gran bendición para ellos. Y te ruego, Señor amado, que día tras día, como iglesia, podamos establecer esa identidad que está conforme a lo que tu palabra nos enseña. A ti sea gloria en Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.